Muy buenas tardes, amigos de Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y han pasado varias cosas desde la semana pasada al día de hoy. Y es que el Jurado Nacional de Elecciones hoy día ha revisado 10 apelaciones de actas de Fuerza Popular. Y además de eso, hace unos instantes nada más, Keiko Fujimori acaba de llegar a Palacio de Gobierno a presentar esta solicitud para que el presidente Francisco Sagasti pida una auditoría a la Organización de Estados Americanos. Vamos a analizar el tema de cómo va el proceso del Jurado Nacional de Elecciones ahora que ya tiene el nuevo integrante que está reemplazando a Luis Arce. Estamos hablando de Rodríguez Montesa y estamos acompañados del especialista en Derecho Electoral José Naupari. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mayra. ¿Cómo le va? ¿Cuáles son los principales retos del Jurado Nacional de Elecciones ahora que ya está completo el quórum para revisar estas apelaciones? Bueno, el principal reto que tiene es resolver lo más pronto posible, ¿no? Tenemos solamente, hoy día hemos visto solo 10 apelaciones, ayer, para mañana están programadas 8. Se decía que habían entre 200 y 700 apelaciones pendientes. La semana pasada solo se resolvieron 10. Y creo que hay que ir prendiendo un poquito más de velocidad. Quizás de repente ver por lo menos 20, 30 casos por día, si queremos llegar a un plazo medianamente razonable, ¿no? Es algo que, digamos, a lo que está jugando, o lo que está apelando el JNE, es a que algunos de los partidos se cansen de ir a los informes orales para que los informes orales demoren menos y se cansen de apelar. No digo de desistimiento porque ya no cabría, pero sí por lo menos que se acorten, digamos, los tiempos de los informes orales. Pero ahorita el reto es resolver en el plazo de 3 días que dice la norma y publicar las resoluciones. A Dios gracias, ya en algunas circunscripciones se vienen dando actas de proclamación descentralizadas porque ya no hay ninguna acta electoral observada pendiente de ser resuelta, ni ninguna nulidad electoral pendiente de ser resuelta, ni en primera ni en segunda instancia, y por eso ya se van a recuerdo tanto bueno como Lima 102 ya proclamaron. La idea es que cada vez más jurados especiales puedan emitir sus actas de proclamación descentralizadas para poder ya tener en un breve plazo, evidentemente antes del 28 de julio, conforme lo dicta la Constitución, una fórmula presidencial, sea la que está fuera, ya proclamada y juramentada. Solo para tenerlo claro, lo que está viendo en esos momentos el Jurado Nacional de Elecciones son las apelaciones de actas observadas o son las apelaciones a los procesos de nulidad que interpuso Fuerza Popular. Son apelaciones de las nulidades electorales. Las actas observadas se terminaron de resolver, si mal no recuerdo, la semana pasada, incluso poco antes de la semana pasada, hace casi 2 semanas. Por eso justamente también se llegó al 100% de actas contabilizadas, de ahí solamente hubo audiencia en 3 días seguidos, se terminaron de resolver las apelaciones de actas observadas, y la semana pasada comenzaron justamente con las nulidades electorales, que se paralizaron luego de las 10 primeras, producto de la renuncia del señor Arce. Y hoy día han vuelto a tomar, digamos, la resolución de nulidades electorales con 10 más, ¿no? Y mañana con 8 más. ¿Cuántas en total quedan pendientes? Porque se hablaba de 400 apelaciones y, como usted bien lo ha dicho, el proceso de verificación de estas apelaciones es un poco lento. Así no vamos a llegar a 28 de julio con un presidente. Claro, efectivamente. Bueno, la ventaja es que a Dios gracias de las 963 que se habían anunciado en algún momento, que se habían presentado, no se han apelado todas. Y eso ya de por sí es un gran avance, ¿no? Manejaron una cifra de 300, en realidad, en un escenario, por ejemplo, si lo comparamos con una elección regional y municipal, es algo bastante más manejable, sobre todo si consideramos que los supuestos de hecho que sostienen los periodos de nulidad son casi los mismos, por lo cual resolver no debiera ser tan difícil. Es más, si uno ve las 2 audiencias que se han dado sobre nulidades, lo que hacen es acumular las 10 causas, hablan los 5 abogados o los 4 abogados por 5 minutos y se resuelve, y al final de cuentas se dieron en bloque y ya no se dieron una por una, y es un gran avance. Y creo que a eso debieran apuntar. Agarrar, bueno, ya tengo las 300 apelaciones, ya las divido en función de supuestos de hecho, porque la causa va a ser la misma, el B del artículo 373 de la LOE, y hago audiencias en función a cada supuesto de hecho, que me tomaría 4 o 6 días, y en función de eso resuelve, en vez de estar, digamos, colocando de 10 en 10.
Así como está llevándose el proceso en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿usted cree que para el 28 de julio ya se debe haber acabado? ¿Cuánto tiempo demora esto? ¿Cuánto tiempo debería demorar? ¿Y qué pasa si es que llegamos al 28 de julio y todavía el Jurado Nacional de Elecciones sigue resolviendo? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, primero que ciertamente el plazo normativo es de 3 días. Eso sí es cierto. Entonces, tienen ellos 3 días para resolver cómo lo harán, ya ellos verán. ¿En cuánto tiempo debieran acabar en términos reales? Claro, si van al ritmo de 10 por día, acaban en un mes. Por eso decía, bueno, si voy al ritmo de 30 por día, por lo menos podría acabar en 10 días. Bueno, sumando los 3 días calendario, bueno, los 3 días que puedo tomar para publicar la resolución, ya 13. De ahí, para proclamar los días más 15, apelación del acta de proclamación 18, y en 18 días ya cerramos todo. Pero ojo, ya estamos 28 de junio, por eso yo decía que el jurado tiene que meterle un poco más de turbo a la etapa de la resolución de las apelaciones. Ahora, ¿qué pasa si llegamos al 28 de julio y no tenemos presidente? Bueno, primero que ya estaríamos infringiendo el artículo 116 de la Constitución, pero ello no nos puede llevar a nuevas elecciones, en primer lugar porque es un supuesto que ni la propia Constitución prevé. Se escucha hablar del 115 de la Constitución, pero el 115 alude a un impedimento temporal o permanente del presidente. Pero acá ni siquiera hay presidente para aplicarle la causal. Pero si quisiera forzar la figura, en el peor de los casos, no podríamos hablar de un impedimento permanente que nos lleva a nuevas elecciones, porque lo único que faltaría es terminar de resolver apelaciones. Y eso evidentemente sería un impedimento temporal. Por lo cual se haría que quien asuma la presidencia provisionalmente sea el presidente o presidenta del Parlamento hasta que el jurado proclame. Sería un escenario atípico, pero en el peor de los casos sería ese. O sea, el presidente Francisco Sagasti se tendría que quedar hasta la fecha que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva todas las apelaciones, ¿o cómo sería la figura? No, recordemos que él ha sido electo para completar el periodo 2016-2021. Entonces, va a haber un parlamento que va a instalarse y va a jurar y va a haber una mesa directiva electa para el periodo anual de sesiones 2021-2022, a más tardar el 27 de julio. Entonces, bajo esa lógica, quien tendría que asumir provisionalmente la presidencia de la República hasta que termine el Jurado Nacional de Elecciones de contar, sería el presidente o presidenta de la mesa directiva del siguiente Congreso, no de este. El señor Sagasti está ahí en su condición de congresista, electo para completar un periodo que ya va a votarse, y ahí sí da su casa. Entonces, por eso es que no es que se extiende automáticamente el periodo del señor Sagasti, ya el presidente o presidenta del próximo Parlamento quien tendría provisionalmente que asumir hasta que el JN proclame eventualmente la fórmula presidencial que resulta electa, aunque creo que el JN tiene que ser lo suficientemente consciente que si no llega el 28 de julio, más allá que no son pasibles de acusación constitucional, porque el artículo 99 de la Constitución no lo prevé, sí estarían infringiendo el 116 de la Constitución. Ok. Yo le quería preguntar sobre el propio proceso del Jurado Nacional de Elecciones ahora que ya asumió el cargo el señor Rodríguez Montesa. Y es que se pone en duda que él pueda seguir resolviendo estas apelaciones porque él ya había emitido anteriormente una carta donde decía que su designación era inválida porque el cargo a ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones era irrenunciable. Entonces, ¿cómo ve usted esta figura? Bueno, en estricto, de las 3 páginas de la carta del señor Rodríguez Montesa no dice que sea ilegal su designación. Lo que dice más bien es que no se ha valorado si es que esa decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones es válida o no, y que eso debió haberse hecho en la Junta de Fiscales Suprema. Ciertamente, cosa que no ha ocurrido. Independientemente de ello, lo cierto es que los actos administrativos, las normas o las sentencias, si quisiéramos hablar también en términos jurisdiccionales, están premunidas de un principio de presunción de validez. Incluso las actas electorales, ahora que está de moda, que está el principio de presunción de validez del voto. Entonces, mientras no haya un órgano que declare su nulidad, formalmente se presume que este es válido. Y si se presume que este es válido, yo tengo que seguir viendo. Por eso es que, por ejemplo, en ese documento del señor Rodríguez Montesa, él dice, ojo, por si acaso, acá no se evalúa la validez, materialmente dice, yo estoy yendo,
pero no me hago responsable de lo que pase. Tan es así que juramentó el cargo y tan es así que hoy día estaba. Si él dijese que su designación fue ilegal, el mérito a que estaría juramentado o estaría ahí. Lo que él dice es, ojo, debió evaluarlo. ¿Quién debió evaluarlo? La Junta Fiscal y Suprema. No lo ha hecho, acá. Pero yo no me hago responsable si después este tema se... Pero es raro Entonces, porque esa... mientras eso no ocurra, rige el principio de presunción de validez de sus actuaciones y sus firmas materialmente serán válidas. Esa carta del señor Rodríguez Montesa, quien ya es miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido, digamos, uno de los sustentos de Fuerza Popular para que se declare nula su designación. Exacto, pero ahora ahí es un tema muy interesante, ¿no? En realidad, vamos a ver qué resuelve el juez en el ámbito de la apelación, porque ellos utilizaron el término cuestión previa, y en la ley orgánica de elecciones y en el reglamento sobre nulidades no está la figura de la cuestión previa. Ellos aludieron a la figura de un recurso de nulidad contra la resolución de presidencia, que tampoco está prevista en el marco de una nulidad electoral, ni tampoco en la LOE, en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual tendría que ser considerada como una, digamos, alegación dentro de la apelación, más que una nulidad independiente, porque la figura no está prevista. Finalmente, ya para concluir, doctor Naupari, yo le quería consultar qué le parece que la candidata Keiko Fujimori haya entregado esta solicitud al presidente Francisco Sagasti para que se realice una auditoría sobre las elecciones de parte de la Organización de Estados Americanos. Bueno, en realidad todos tenemos derecho a formular peticiones y tenemos derecho a obtener una respuesta por parte de la institución pública o de la entidad ante la cual la formulamos. Ahora, claro, el gran problema, creo yo, ahí pasa porque mientras no concluya el proceso electoral, el Poder Ejecutivo y en general cualquier entidad pública, cuando ejerce una función pública, por ejemplo, yo acá estoy haciendo, digamos, dando mi opinión personal, o sea, no estoy ejerciendo ningún cargo público, por ejemplo, no estoy acá en condición de ningún cargo público, no puede plantearse a favor o en contra de alguien. Y en este caso, si yo termino acogiendo el pedido de una organización política que está en cuestión electoral y no hay proclamación de resultados, me arriesgo a que me digan que estoy aceptando el deber de notoriedad estatal. Entonces, a mi juicio, creo que ese va a ser el principal escollo que tendría que superar el Poder Ejecutivo si es que decide acoger o darle, digamos, trámite al pedido de Fuerza Popular. Hoy día escuchábamos también a Lourdes Flores en medio de esta audiencia del Jurado Nacional decir que el propio Jurado Nacional de Elecciones también podría solicitar esta auditoría. ¿Se puede hacer? ¿Es posible? Bueno, creo que lo que ella materialmente sostuvo, quiso sostener, es que fueron las autoridades electorales, haciendo referencia al caso boliviano, las que le pidieron al gobierno nacional la auditoría, pero no es que los propios organismos electorales fueron los que pidieron la auditoría o pidieron que sea la auditoría a través del organismo internacional. Son, a mi juicio, dos cosas diferentes. Y una cosa, en todo caso, sería que los organismos del sistema electoral le pidan al Poder Ejecutivo llevar a cabo la auditoría. Ahora, ¿tendría algún sentido si tomamos en cuenta justamente que ellos tienen 3 días para resolver? No sé hasta qué punto, salvo que evidentemente se quiera pedir la auditoría con fines de mejora del sistema electoral para futuros procesos electorales. Que también podría ser una alternativa, eso sí, para que negaran. ¿Y cuánto tiempo demoraría esto? Bueno, si uno se remite a las noticias y a lo que se ve, digamos, del caso boliviano, que se suele utilizar como antecedente, el caso boliviano, la auditoría llega a inicios de octubre. Y el informe está en la página web, así que en realidad tema público, data del 20 de diciembre. Pero eran escenarios distintos, ¿no? Disculpe. No se cumple el escenario, digamos, el contexto era distinto en Bolivia con lo que está pasando en nuestro país. Claro, pero con mayor razón, ¿no? Porque, digamos, en el caso boliviano, estábamos hablando de procedimientos incluso hasta reelecciones
medianamente continuas de una fórmula presidencial, y presuntas irregularidades generalizadas desde el aparato estatal. En este caso estamos hablando de dos personas o de dos partidos, para ser más precisos, que están fuera del aparato estatal, al menos del aparato estatal encargado de gestionar recursos públicos. No puedo decir que, no se puede decir porque el Congreso puede gestionar recursos públicos. Entonces, en realidad, sin lugar a dudas, los supuestos son diferentes, pero eso no sé qué punto más bien abonaría a favor de que se llegue a toda la auditoría, sino más bien en contra. Remitiéndonos a la carta que ha enviado Keiko Fujimori, que ya lo dejó en la mesa de partes de Palacio de Gobierno, ella dice que hay una gran cantidad de irregularidades, pero no menciona qué tipo de irregularidades ni cuáles, ¿no? Y esto se ha venido dando, digamos, en cuanto a las pruebas, cuando se les solicita cuáles son las pruebas, los voceros de la agrupación no dicen que hay, o sea, así, fehacientemente hay pruebas de que hay fraude. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí sí yo quisiera ser respetuoso de los organismos del sistema electoral. Si bien es cierto, ya resolvieron 10 pedidos de seguridad, ya van a resolver 10 más. Quienes tienen que dilucidar si hubo o no hubo fraude son los organismos del sistema, porque hay procedimientos de nulidad en curso y apelaciones que ellos todavía no terminan de resolver, como usted también válidamente lo ha comentado. Independientemente de ello, lo que sí coincido plenamente con usted es que yo no puedo pedir una auditoría sobre la base de presuntas irregularidades o generalidades, o digamos, ser muy genérico, es decir, ha habido un amplio número de irregularidades, ni siquiera digo cuáles. Entonces, o decir, es de público conocimiento que hubo irregularidades, cuando no asunto ni una resolución jurisdiccional que por lo menos acredite que hubo irregularidades en alguna mesa, o por el órgano competente, me refiero, no más junto un informe de fiscalización que acredite ello, o un informe de la propia admisión de la OEA que dé cuenta de ello. Entonces, si no pueden darme, digamos, tengo derecho a pedir, sí, pero sobre la base de mi solo dicho no puedo terminar yendo incluso a un organismo internacional a que venga y realice una auditoría, no solamente a las mesas que yo desee, sino una auditoría al proceso. Claro. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Naupari, por acompañarnos haciendo este análisis de lo que le toque hacer al Jurado Nacional de Elecciones, que está verificando en audiencias estas apelaciones de nulidad. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. A ustedes, buenas tardes, cuídense mucho y no bajen la guardia. Un abrazo. Bien, era entonces José Naupari, especialista en Derecho Electoral, quien ha hecho con nosotros un análisis profundo sobre las acciones que debe realizar el Jurado Nacional de Elecciones y el apresuramiento que debe de tener en los procesos para que de una vez tengamos presidente. Muy buenas tardes, permiso.